Si hubo un episodio que marcó para siempre las acciones bélicas de la Gran Guerra Patria y de otros conflictos hasta el presente, fue la batalla de Stalingrado. Fue en ese escenario donde se vivieron los más sangrientos actos de ataques y contraataques que prácticamente arrasaron con la ciudad. Fue en ese territorio donde los soviéticos dieron muestras de valor, sacrificio, y que incluso fueron reconocidas por gobernantes y monarcas extranjeros. Esta es parte de la Gran Guerra Patria, la batalla de Stalingrado, y que es descrita por los historiadores como la batalla que decidió la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler pensaba ocupar el territorio de la Unión Soviética para instalar allí colonias germanas, a las que incluso ya había dado un nombre, Germania. Se lucharía durante 200 días. La ofensiva alemana se inició el 17 de julio de 1942, de acuerdo con la llamada Operación Azul, pero que en el fondo era un intento de los fascistas de ocupar los pozos petroleros del Cáucaso. La aviación alemana, la Luftwaffe, inició un bombardeo masivo contra la ciudad, transformando una importante parte de ella en escombros humeantes. Se lanzaron 1.000 toneladas de bombas. Más de 5.000 personas morirían ese día. En la semana perecieron 40.000 de los 600.000 habitantes de la ciudad. En el mes de diciembre del año 1941, las cosas no iban bien para los alemanes. La guerra contra la Unión Soviética no se había desarrollado como el alto mando nazi lo había planeado. Leningrado y Sebastopol continuaban resistiendo. El 24 de agosto se inició una inesperada contraofensiva soviética de grandes proporciones que duró un mes al norte de Stalingrado, con ejércitos recién formados y que se lanzaron al combate contra los nazis. Otros dos ejércitos hicieron otro tanto en el sur y con ello frenaron de golpe el avance del general a cargo Friedrich Paulus. El mariscal Georgi Zhukov llegó a Stalingrado el 29 de agosto. Los blindados alemanes llegaron el 1 de septiembre. Pero sus tropas estaban agotadas, cansadas, debido a los constantes contraataques soviéticos. Stalingrado era defendida por unos 56.000 soldados contra el sexto ejército alemán y el ejército Panzer. La orden de Zhukov era terminante: no entreguen Stalingrado. Las tropas nazis estaban cerrando unas tenazas sobre Stalingrado. Se estaba dando entonces el combate casi cuerpo a cuerpo. Se estaría luchando casa por casa, calle por calle. Los francotiradores soviéticos, propietarios de una puntería milimétrica, daban cuenta a menudo de oficiales que caían bajo sus disparos. El 12 de septiembre, el mariscal Zhukov reemplazó al comandante a cargo de la defensa de Stalingrado por el señalado como granítico e inflexible Vasily Zhukov. Cuando éste llegó al campo de batalla, le preguntaron acerca de su misión. Este respondió:
defender la ciudad o morir en el intento. El 14 de septiembre se lanzó el primer intento nazi para ocupar Stalingrado y que, según pensaban los generales alemanes, sería el único intento. Una división alemana se situó muy cerca del lugar por donde llegaban los refuerzos soviéticos. Estos, con la ayuda de las famosas lanzadoras de cohetes Katyusha y los francotiradores, mantuvieron lejos a los germanos. Por el sur, el cuerpo Panzer avanzaba hacia el centro de la ciudad, pero a pesar del poderoso ataque alemán, los soldados del Ejército Rojo resistieron, sin agua y sin comida, hasta agotar sus municiones. Y terminaron luchando cuerpo a cuerpo con los invasores germanos. Para los soviéticos fueron los momentos más críticos de la batalla. A mediados de septiembre, 8 de las 20 divisiones alemanas luchaban por las calles de la ciudad. El general a cargo de ocupar Stalingrado estaba muy mal. Su estado nervioso era desastroso. Psicológicamente, Paulus estaba casi perdido. Por entonces aumentaron en forma muy severa las bajas alemanas y cada vez que se enviaban comandos a la lucha calle por calle, era habitual que se perdiera entre el 50 y el 70% de los germanos. Los alemanes no tenían entrenamiento para la lucha callejera y los francotiradores soviéticos no erraban el blanco cada vez que apretaban el gatillo. En ese campo de batalla, los alemanes estaban bajo constante presión. Las tropas invasoras se enfrentaron graves dificultades para intentar capturar la ciudad. La razón, como Stalingrado había sido salvajemente bombardeada, tenía condiciones para una defensa calle por calle. Los soldados del Ejército Rojo eran maestros del camuflaje y emboscaban día y noche. El número de altos oficiales nazis muertos por francotiradores aumentó considerablemente y los alemanes tuvieron que recurrir a soldados novatos. En Stalingrado se produjeron situaciones extrañas. No se atacaban casas ocupadas por el enemigo, porque en las viviendas vecinas había tropas amigas. Por eso, en la lucha por la ciudad no se usaba artillería. El general Paulus tenía un temor. Sabía que se avecinaba el temible invierno ruso y decidió acelerar la toma de Stalingrado y lanzó una nueva ofensiva el 27 de septiembre. Los cañones de 88 milímetros, los Stukas y la artillería germana trataban de hundir las barcazas que traían refuerzos de soldados soviéticos desde el otro lado del Volga. Cada día, la lucha se tornaba más encarnizada y los nazis comprendieron que invadir la Unión Soviética no era fácil. Quizás no lo lograrían y serían derrotados. En los 2 primeros días, los alemanes tuvieron bajas de 2.500 hombres, los soviéticos casi 6.000. A pesar de que las tropas alemanas entraron en Stalingrado, una ciudad en ruinas, nunca pudieron controlarla. El muelle y la colina por donde llegaban los refuerzos soviéticos jamás fueron alcanzados. En octubre, los alemanes no lograban conquistar toda la ciudad, pero las bajas soviéticas aumentaron. 4.000 soldados cada día. Los alemanes sentían que el invierno se acercaba más y más. Se enteraron que los soviéticos preparaban una ofensiva que se decía era gigantesca, y era verdad. Se reunieron 1.700.000 hombres y blindados
que llegaban de Moscú y los Urales. Y el invierno llegó y la temperatura bajó a los 18 grados bajo cero. Ya no se combatía durante las noches en las calles. Los combates en las calles de Stalingrado no cesaron durante varios días desde que comenzó el ataque soviético. Los aviones Stukas de la Luftwaffe trataron de hacer algo, pero el avance del Ejército Rojo ya era entonces imparable. El desastre ya era total para los invasores. El sexto ejército del general Paulus quedó encerrado en Stalingrado con una tropa de 150.000 hombres, sin mayores suministros. La situación se había volcado definitivamente en favor del Ejército Rojo y los nazis estaban encerrados en su propia trampa. La operación, que fue descrita como tenazas soviéticas, se cerraron en menos de 4 días de lucha. El 24 de noviembre, la situación era totalmente diferente a lo que los nazis habían planificado. Stalingrado estaba bajo control del Ejército Rojo. Paulus, comandante de toda la operación contra Stalingrado, no lograba planificar algo. El general Walter von Seydich, cuando vio que Paulus nada hacía, ordenó a su tropa evacuar su sector, esperando que otras divisiones le siguieran en su escape. Pero el ejército soviético cayó sobre ellos y fueron aniquilados. A comienzos de diciembre surgieron los primeros muertos por inanición. Los alemanes trataban de mantener la disciplina. En la sitiada de Stalingrado, los invasores trataban de sobrevivir sin agua, sin alimentos suficientes, en medio de todas las penurias imaginables. En diciembre, los alemanes tuvieron una esperanza. Tropas de refuerzo venían a ayudarles. Pero el 16, cuando estaban a 50 kilómetros de la ciudad, fueron detenidos y se destruyó la mayor parte de la maquinaria, 400 tanques. Los soviéticos atacaron con todo y los alemanes retrocedieron 200 kilómetros. No había escapatoria y los hechos se precipitaron. El general Paulus estaba asqueado por las órdenes de Hitler de no retroceder y entendió que, para él y sus hombres eran piezas sacrificables. Paulus sabía que no había escapatoria. El 8 de enero, los soviéticos estrecharon el perímetro. El 9 de enero, 2 oficiales del Ejército Rojo entregaron un ultimátum a Paulus. Fue rechazado. Los alemanes no tenían que comer. Sacrificaron sus caballos para alimentarse. La situación era insostenible. El 31 de enero de 1943, el general Paulus se rindió ante el Ejército Rojo con 91.000 hombres, los restos de su ejército de 270.000 soldados.
La capitulación de los nazis se produjo oficialmente el 2 de febrero de 1943. La batalla por Stalingrado había concluido tras casi 7 meses de combate. Los alemanes y aliados que luchaban con ellos perdieron cerca de 1,5 millones de efectivos, 3.500 tanques, 3.000 aviones y 1.000 piezas de artillería. La hazaña del Ejército Rojo fue admirada en otros países. El entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, definió la batalla como un combate épico. El diploma de honor que envió más tarde a Stalingrado en nombre del pueblo estadounidense se destaca que la fuerza de ánimo y la abnegación de los valientes defensores de la ciudad siempre inspirarán los corazones de todas las personas libres. El rey Jorge VI de Inglaterra regaló a Stalingrado una espada con una inscripción grabada en ruso e inglés. La leyenda dice: al espíritu de acero de los ciudadanos de Stalingrado, regalo del rey Jorge VI en señal de homenaje del pueblo británico. En la actualidad, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el destino de la patria y el de todo el mundo se decidía en Stalingrado. Manifestó la indoblegable voluntad de nuestro pueblo que combatió por sus hijos, sus casas y al ganar la lucha, salvó el país. La batalla de Stalingrado duró 200 días y noches y se luchó en un área de 100.000 kilómetros cuadrados. Marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y es uno de los acontecimientos claves de la historia universal. Pero en ese tiempo la Gran Guerra Patria estaba lejos de concluir.